Hola, 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 Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos a ver que nos haga un comentario si es que se está escuchando bien, se está escuchando mal. Aquí estamos un sábado más en este conversatorio familiar donde vamos a conversar hoy día de un tema muy especial. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Así que si usted lo vio por ahí, si usted se lo sabe, escríbalo ahí en los comentarios para ver si usted es un canuto de verdad. ¿Ah? Dios les bendiga a todos los que se estén conectando. Les damos gracias al Señor por este nuevo día, ¿no es cierto? Esta nueva noche, donde podemos hoy día conversar. Saludamos, soy el pastor Mauricio Cataldo Avaria, del ministerio En la Presencia de Jesús el Cristo. Ahí dejamos a mi esposita ahora para que salude también. Hola, buenas noches, gusto saludarlos, ya estoy acá, puedo hablar, gracias a Dios. Gusto saludarlo y como dice mi esposo, con este nuevo tema, con esta nueva conversatoria sobre la fe. La verdad es que la palabra fe es una palabra muy potente, bien cortita, dos letras, pero muy potente a la vez. Así que bueno, gusto saludarlo, bienvenido, haga su pregunta, denos su testimonio también, nosotros se lo leemos, no tenemos ningún problema. Así que gusto saludarlo, bienvenido, sea bendecido en el nombre del Señor Jesús y que el Señor se mueva esta noche poderosamente en esta conversación. Amén. Catita. Hola, buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a hablar un tema del Señor para que podamos todos recibir más de Él y poder juntarnos a pesar de la distancia en un mismo espíritu. Amén. Javiera. Buenas tardes, aquí estamos ya respondiendo a algunos de sus comentarios, de sus saludos, así que déjenos ahí algún saludito, petición de oración también para que estemos pendientes de usted y orando. Y escríbanos también qué usted cree que significa la fe, cómo la ha podido adquirir también, ¿verdad? Sabemos que es algo que es difícil a veces tener, pero dentro de todos sus procesos, su testimonio también a nosotros nos sirve para fortalecernos, para ver que no somos los únicos que a veces estamos con la fe ahí nomás. Así que escríbanos, dejen sus comentarios, sus saludos y hoy día hablemos de este tema. Amén, así es. Vamos a hablar de la fe, como yo les decía. En realidad yo no les dije. Yo les dije de Hebreos capítulo 11, versículo 1, pero se adelantaron y le dijeron cuál era el tema. El tema es la fe. Amén. Así que déjenos ahí su comentario, déjenos un testimonio, déjenos a lo mejor si usted tenía una experiencia de fe donde Dios lo ha movido a la fe, no sé. Hay tantas cosas que podemos entender con respecto a la fe. Esto es algo tan grande. Y bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es la certeza de lo que se espera? ¿Qué quiere decir que es la convicción de lo que no se ve? ¿Ah? Así que si usted tiene algún comentario, algo, déjenos ahí en los mensajitos, el testimonio, el comentario. Ahí gracias Violeta, dice que se escucha súper bien. Qué bueno, Violetita. Saludos pastores desde Violeta y Víctor, muchas gracias. Amén, Violeta, Víctor. Qué bueno que se estén conectando, que estén escuchando este mensaje, porque este mensaje es para todos. Nosotros vivimos por fe, no vivimos por convicciones. Bueno, hay tanto que hablar. No sé si alguien más quiere decir algo, o alguien nos quiere escribir. Amén. De qué es lo que es la fe. ¿Qué es la fe, pastora? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, se aprendió el versículo. Bueno, yo creo que fe es
por ejemplo, hay un tema súper... de repente la gente nos pregunta cómo nosotros creemos en Dios si nunca lo hemos visto. Entonces, nosotros nunca hemos visto a Dios. Hay testigos, dice la palabra que lo vieron, ¿cierto?, en gloria y majestad subir a los cielos, y la palabra dice que asimismo volverá. Pero, y dice que había más de 3.000 testigos que vieron cuando Jesucristo subió al cielo. Pero nosotros nunca hemos visto a Jesucristo. Nunca lo hemos visto con nuestros ojos, digamos, con nuestros ojos naturales. Pero creemos en la palabra. Creemos en la palabra, creemos en la Biblia. Y creemos que todo lo que está escrito, como dicen algunos, pero lo escribió el hombre. Sí, lo escribió el hombre, pero inspirados por Dios. Inspirados por Dios y con testimonio también de parte de Dios. Entonces yo tengo fe que lo que dice la Biblia es así. Yo tengo fe de lo que yo estoy leyendo es así. Y espero el tiempo que se den las cosas. Por ejemplo, Noé. Me viene a memoria ahora Noé, cuando Noé, la palabra dice que donde vivía Noé no llovía. Pero en cambio Dios le dice a Noé, haz una barca de tantos codos de altura, tantos codos de ancho, tantos codos de largo, digamos, y Noé obedeció. Y Dios empezó a hablarle a Noé y le empezó a dar todas las características que tenía que tener esta arca, ¿cierto? Y los demás se burlaban. Era como que en este momento pasara eso mismo en Atacama, que nunca llueve, en el desierto, en el norte, que casi nunca llueve. Entonces la gente lo más probable es que se burlaría también. Todos se burlaban, pero después Dios le dice a Noé, haz la barca, coloca 2 animales de 2 especies y le da todo, y le da y le dice lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, qué día lo tiene que hacer y todo. Pero nadie creyó. Se demoró años en construirla y nadie creyó. Entonces Noé tuvo fe de que en algún momento iba a terminar esa barca, que en algún momento que en algún momento la iba a terminar, de a dónde iba a sacar la madera, cómo lo iba a hacer. Él solamente se movió y se movió por fe y por obediencia a lo que Dios estaba haciendo. Y después, gracias a esa fe, la palabra dice que él y su familia, sus generaciones, fueron salvas. Y toda la humanidad entera pereció con ese diluvio de 40 días y 40 noches. Entonces él no veía, pero tuvo fe y obedeció. Entonces yo creo que la fe tiene que ver con eso, moverme por fe a lo que me está diciendo la palabra, a lo que me está diciendo el hombre o la mujer de Dios, y tener fe y obediencia. Y cuando yo tengo fe con obediencia, Dios hace porque hace. Y también podemos ver la fe que tuvo Sara en tener un hijo a los casi 100 años, y Abraham, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, pesca tu familia y ándate, y ándate de tu parentela y ándate a la tierra que yo te mostraré. Él salió, él pescó su parentela, ¿cierto? Se fue de donde estaba, movido por Dios, pero él no sabía dónde iba a ir. Él no sabía, no tenía claro dónde iba a ir, pero él se movió y se movió por fe. Y la palabra dice que Abraham era un hombre próspero. Él era muy próspero. Entonces, ¿por qué? Porque él obedeció. Él tuvo fe a la palabra de Dios, a la voz de Dios. No sabía dónde iba a dormir, dónde iba a quedar, de qué se iba a alimentar, de qué iba a vestir, dónde iba a colocar su tienda. Él no sabía nada, solo se movió, solo obedeció. Entonces yo creo que la palabra fe también, como dije anteriormente, va muy de la mano con la obediencia. Catita, no sé si quieres agregar algo. Amén. Por ejemplo, en Romanos 10:9, la palabra habla
de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando habla de la palabra creer, yo sí creo que habla de la fe, que si uno tiene fe con todo su corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, o sea que Jesús está vivo, la palabra habla de que seremos salvos. Entonces estamos viendo que nuestra propia salvación depende de nuestra fe, de lo que estamos creyendo o no en Jesús, de que Jesús murió por nosotros y que fue resucitado, porque es el principio de la fe cristiana, el creer en Jesús, porque si bien sabemos lo principal que nos diferencia de muchas otras religiones, creer que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo carne y el sacrificio tremendo que hizo por todos nosotros, que es lo que nos permite estar aquí hoy en día. Y es importante que podamos creer eso en nuestros corazones, como dice la palabra en Romanos, que podamos tener fe que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados, pero que ese no fue todo, sino que resucitó para demostrar que ni la muerte le es imposible para él. Amén, así es. Quiero hacer una pregunta para todos los que están ahí conectados ya. ¿Quién, según la Iglesia, le llamamos el Padre de la Fe y por qué? Si alguien nos puede responder, sería muy bueno. ¿A quién le llamamos el Padre de la Fe y por qué? Amén. Quiero saludar a nuestros amigos y evangelistas Luis Ovalle y la evangelista Rosalía Laguna, que están conectados, nos mandaron un saludito desde la hermosa Santa Marta, Colombia. Nos están viendo, ahí nos pusieron muchas bendiciones, hermosa familia, les amamos, nosotros también les amamos mucho, les bendecimos, les cubrimos, así que muchas gracias por su saludito. Amén. Así que bueno, como les digo, Eugenia Cisterna Ormazábal, bendiciones pastores, bendiciones Eugenia, Dios te bendiga y te rebendiga. Amén. Hacía tiempo que no sabía de la hermana Eugenia, sí. Espero que esté bien. Ahora puedo hablar, sí que la voy a llamar por teléfono. Sí, sí, con la fe puede hablar. Sí, sí, la verdad es que no la he llamado por teléfono. Ella es una hermana hermosa de Limache. Amén. Sí. Así que, bueno, acuérdense, ¿quién es el Padre de la Fe? ¿Quién es el Padre de la Fe y por qué es el Padre de la Fe? Él nos dejó un legado, Él nos dejó algo, por eso nosotros hablamos de la fe, ¿no es cierto? Bueno, la palabra nos habla de qué es lo que es la fe. La palabra nos dice cómo debemos movernos por fe. Nosotros, como cristianos, nos movemos por fe, ¿no es cierto? Recién estábamos con una pareja y hablábamos de esto, ¿no es cierto? De que nosotros, digamos los cristianos, no nos movemos por una convicción personal, no por una convicción motivacional. Aquí muchos, hoy día, hace un tiempo como que se levantó todo este mover de coach, ¿no es cierto? Y se popularizó, incluso hubieron algunos pastores que comenzaron a llamarse coach y no pastores, ¿no es cierto? Porque ellos entendieron de alguna manera que ser pastor era motivar a la gente. Pero el problema es que esa motivación es una motivación emocional, es una motivación que tiene que ver con el estado de ánimo, que tiene que ver con las emociones, pero no con el espíritu, ¿no es cierto? Y no solamente aquellos coach, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces hemos estado en reunión y aleluya, y gloria a Dios, y saltamos y brincamos, pero salimos de la puerta del lugar donde nos reunimos, ¿no es cierto? Y se nos vienen todos los problemas y nos olvidamos de todo. Incluso una cuadra más allá alguien nos ve y nos dice, oye, ¿de dónde viene? Del culto. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo que salté mucho, pero no me acuerdo qué hablaron. Entonces, hay muchas veces que
estos motivadores, ¿no es cierto?, nos hacen gritar, nos hacen sentir un momento anímico, fuerte, poderoso, pero vacío, lamentablemente, porque después salimos de ahí y hay nada. Entonces entendemos nosotros que la fe es mover el espíritu, ¿no es cierto?, es activar el espíritu. Y por eso decíamos que nosotros como cristianos no nos movemos por convicciones humanas, sino que nos movemos por fe, nos movemos por no un sentir, sino que es algo que yo sé, como dice acá, tengo la certeza, pero no lo veo, no lo siento, no lo palpo. Por eso es difícil. Si no es fácil, no es fácil ser cristiano, porque la fe es un concepto complejo que escapa a nuestra mente. Yo siempre he dicho que nuestra mente es una mente finita, que siempre piensa en un principio y en un fin. Entonces, por eso, bueno, de hecho por eso está el estrés, ¿no es cierto? Porque cuando las cosas sobrepasan ese comienzo y ese fin de nuestra mente, nos estresamos porque se sale de nuestro control. Pero nosotros vivimos por fe, nosotros vivimos por esa convicción, no por ese caminar consciente, sino que por un caminar que yo sé que lo tengo que hacer, aunque no vea nada, aunque esté luchando contra el viento, aunque esté luchando contra la marea, pero lo veo. Pero no lo veo, pero sé, ¿no es cierto? Entonces muchas veces uno le dice a la gente, a lo mejor tú estás escuchando hoy día acá y no eres cristiano, ¿no? O crees en Dios pero no participas de la iglesia. Muchas veces a lo mejor te han invitado a la congregación y te han dicho, oye, vamos, te invito, y a veces nosotros decimos, y digo nosotros porque yo también pasé por eso, ¿no es cierto? Alguna vez también me invitaron y yo le dije, no, cuando yo lo sienta voy a ir, pero no es por sentimiento, no es por sentimiento, es por convicción de fe, es porque yo sé que es necesario. Aunque yo crea que a lo mejor son fanáticos, aunque yo crea que a lo mejor se mueven por otras cosas, pero yo sé que es necesario, yo sé que necesito de Dios, yo sé que necesito un cambio, yo sé que necesito seguir el mejor camino, y el mejor camino se llama Jesús, ¿no es cierto? Entonces eso es la fe, ese es el mover. Hay un pasaje muy lindo que Jesús dice que estaba en la barca, ¿no es cierto?, durmiendo, y se meten mar adentro, y viene la tormenta y se movían y la barca se movía y los apóstoles estaban de un lado a otro gritando y de repente despiertan a Jesús, ¿no es cierto? Yo me imagino que tienen que haberlo visto ahí acostado y todos diciendo, pucha, nosotros estamos vueltos locos acá y este está ahí acostado, como decimos los chilenos, está echado, ¿no es cierto? Y no nos ayuda, no hace nada. Sin embargo Jesús se levanta sus manos y el mar se calmó. Y por ahí estaban contestando a la pregunta de a quién le decimos padre de la fe, y habían unos saludos, pastora, si los quiere leer. No, léelo tú no. Tú eres la que lee los saludos. No, me metáis bien en reo. No. Ahí estaba Belén diciéndonos que Abraham es el padre de la fe. La hermana Jocelyn nos mandaba su saludo, nos pide oración, se encuentra media complicadita de salud por lo que nos dice, así que para que estemos orando por ella. Y Eugenia también dice, mucho tiempo, pero no me olvidé de usted, pastora Mónica, muchas bendiciones, qué bueno verla recuperada. Muchas así gracias. que ella nos están dejando, y la única que respondió fue Belén, así que Belén dice también, él cree yo, a pesar de lo que sus ojos veían, lo contrario, él solo creyó, claro. Hoy falta eso en estos tiempos, no ver lo que ven nuestros ojos, sino lo que no se ve. Amén, Belén. Amén. Bueno, yo quería comentar algo también que decía el pastor Mauricio. Claro, Jesucristo estaba dormido en la barca y los discípulos estaban atemorizados, ¿cierto? Y es un poco lo que dice la hermana Belén. Eso es lo que pasa hoy en día, que muchos cristianos le oran a Dios y no ven respuesta inmediato. Es como que tocaron y vieron que el Aladín, ¿cierto?, no salió de la lámpara, inmediatamente se frustran, dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de tener intimidad con Dios porque no vieron la respuesta al tiro inmediata. Entonces, eso, claro, yo hago algo esperando que Dios me dé. Yo hago algo esperando que Dios se va a mover a mi favor. La fe, como decía y como leía el pastor
la fe es la certeza de lo que yo espero. Yo no veo nada, pero yo estoy orando, yo estoy clamando, porque sé que tarde o temprano se va a cumplir lo que yo le estoy pidiendo, porque el Señor no solamente ve el acto y escucha mi oración, ve mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me está motivando a ir a la congregación, a buscarlo a Él? ¿O yo voy una vez a la semana a orarle, a pedirle una lista larga y todos los demás me olvido? Entonces, acordémonos que Sara esperó 100 años para ser mamá, pero la promesa llegó. La promesa tardó, pero llegó. Y llegó cuando Sara estaba preparada para. Noé, ¿cuánto tiempo se demoró a hacer la barca? Pero lo hizo, el arca, y lo hizo. Jericó, cuando los muros cayeron, la palabra dice que ellos rodearon el muro. Y ellos tuvieron 7 días, tuvo toda una preparación para que cuando Dios dio la orden, ¿cierto? Los muros cayeron. Entonces, en todas las cosas tienen su preparación y tienen su tiempo. Y los tiempos de nosotros no son los mismos tiempos de Dios. Entonces, en este tiempo, la gente es instantánea. La juventud de hoy es instantánea. La juventud de hoy va al supermercado, compra el sobrecito de la sopa 1, le coloca agua caliente y se la sirve. La época de nosotros y la época de los 50, 60 también, ellos eran todavía más trabajador cuando hacían su comida, por ejemplo. Ellos hacían un charquicán y pelaban la papa, pelaban el zapallo, la zanahoria, sacaban la arveja del cosito, digamos, donde viene la arveja y todo lo demás, y lo hacían de la misma tierra. Nosotros ya lo compramos y lo armamos, pero la juventud de ahora lo quiere más rápido, lo quiere más instantáneo. Entonces, Dios no es instantáneo. Nosotros tenemos que tener fe, que Dios está trabajando en nosotros. Pero la palabra dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y se movería. Pero mi fe no está en el monte, mi fe está en Dios. Y pase lo que pase, viva las circunstancias que viva, puedo perder todo, pero no me puedo alejar de Dios. Puedo soltar todo, puedo olvidar todo, pero no me puedo soltar del Señor, no me puedo soltar de Dios, porque sé que soltada de Dios nada soy, ni siquiera mi forma de pensar es igual sin Dios. Entonces, y eso es la fe, creer de que Dios tarde o temprano hará su voluntad, pero también trabajar en uno. Estoy creyendo que Dios está haciendo. Estoy obedeciendo a lo que se me dice, porque leíamos algunos pasajes y generalmente los pasajes hablan de la fe, pero habla de la obediencia. Tenemos fe, pero tenemos que movernos a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Amén, así es. Para complementar lo que decía Belén, efectivamente, Abraham, ¿no es cierto?, se conoce como el padre de la fe, ¿no es cierto?, es cultura popular cristiana. Pero el tema es por qué es el padre de la fe. Y hay 2 actos que hizo Abraham, que están en la palabra, ¿no es cierto?, que uno lo mencionó ya la pastora, que tiene que ver cuando toma a Dios a Abraham, ¿no es cierto?, dice que Abraham nace en Ur de los Caldeos, después se va a Harán, ¿no es cierto?, y estando en Harán, Dios le habla y le dice, toma a tu esposa y vete a la tierra que yo te mostraré. Si se dan cuenta en ese pasaje, no le dice a dónde va, le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. No le dice, vete a este lugar específico, sino que dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Abraham va donde su esposa, ¿no es cierto?, y le dice, mijita, nos vamos. Y seguramente la esposa le dijo, ¿y para dónde? No tengo idea. Dios me habló y me dijo, nos vamos. Él tomó a su esposa y marchó. En el camino Dios le mostró dónde tenía que ir y llegó a su destino, que llegó a Canaán.
Y si vemos la historia, ¿no es cierto? Canaán finalmente es la tierra prometida. O sea, ya Dios le había entregado a Abraham la tierra prometida, que después por otras circunstancias, ¿no es cierto?, se despobló de la descendencia de Abraham. Pero Dios le entrega a Abraham Canaán. Entonces, ya ese primer acto vemos la fe de Abraham. La fe que viene por el oír. Vino, solamente escuchó la voz de Dios y se movió, ¿no es cierto? Seguido de esto, Abraham llega un momento en que Dios, ¿no es cierto?, ellos no podían tener hijos. Y Dios le dice, te voy a dar descendencia. Y una descendencia tan grande que va a ser tan grande como las estrellas del cielo. Y las estrellas no las podemos contar. Todos los días nace una estrella nueva. De hecho, si ustedes sabían, muchas veces las estrellas que nosotros estamos viendo ya no existen, porque la luz que nosotros estamos viendo, esa estrella ya desapareció. Entonces ni siquiera tenemos la convicción de cuántas estrellas hay. Pero sin embargo Abraham no podía tener hijos. Y Dios le entrega a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Bueno, ahí pasaron otras cosas que no las vamos a comentar ahora, porque no tienen que ver con el tema. Dios le entrega a su hijo Isaac y después le dice, toma tu hijo y dámelo en sacrificio. Yo siempre me he preguntado eso, ¿qué pasaría si Dios te dice a ti hoy día, en este tiempo, toma a tu hijo, toma a tu hija y dámelo en sacrificio? Sería una aberración, sería un acto criminal, saldríamos en el noticiario, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice, y Abraham dice que va y a sacrificarlo, con el dolor de su corazón. ¿Por qué? Porque la fe a Dios era más grande. Pareciera una aberración, ¿no es cierto? Pero Dios es un Dios poderoso, un Dios que sabe todo lo que va a pasar. Y no le permitió que sacrificara a su hijo. Ese mover de fe que se conoce como en la fe de Abraham, la fe que movió un hombre, ¿no es cierto?, que solamente escuchó la voz de Dios. Solo la escuchó. Tantos otros, después vemos a Gedeón, por ejemplo. Gedeón cuestionó a Dios de alguna manera. Dios igual lo cubrió, ¿no es cierto? Pero le decía, bueno, si tú quieres esto, entonces demuéstramelo de esta manera. Si tú quieres esto otro, demuéstramelo de esta manera. Y lo probó una y otra vez, ¿no es cierto? O más que probar, sino que le puso como condiciones a Dios. Sin embargo, Abraham se movió solamente cuando escuchó la voz de Dios. ¿Cuán importante es escuchar la voz de Dios? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo podemos alimentar la fe? Esa es una gran pregunta. ¿O no, Javiera? Por supuesto. Espérame que La estoy palabra- respondiendo a sus comentarios, entonces por eso. La hermana ahí Inés está saludando. Sí, Perdón. llegó la hermana Inés, así que ahí la estábamos saludando. Belén también, que nos hace un comentario, dice, Dios ha hablado a cada uno de los hijos, Él nos entregó a cada uno algo. Sigan esperando por los tiempos de Dios, que no son los mismos tiempos que del hombre. Si Dios te entregó algo, no quiere decir que te acomode, sino que te muevas. Amén. Entonces ahí estábamos hablando con Belén de que muchas gracias por los comentarios, que muchas gracias también por las palabras, porque es bueno saber que no solamente nosotros pensamos eso, ¿verdad? Sino que toda nuestra comunidad de fe también lo piensa y así lo cree. Y la llamamos comunidad de fe porque tenemos la fe en común, ¿cierto? La fe de nuestro Cristo, de nuestro Señor, Salvador, nuestro Creador, nuestro todo. Entonces, ¿cómo podemos alimentar esa fe? Como decía el pastor, la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, sino que cuando oímos la palabra del Señor. ¿Y esto por qué se ejemplifica en la Biblia así? Porque recordemos que antiguamente la tradición era oral, ¿verdad? Los abuelos le contaban a sus hijos aquellos que ellos habían escuchado de sus abuelos, y los hijos en ese momento le contaban a sus hijos lo que habían escuchado de sus padres, y así era una tradición oral. Por lo tanto, esa tradición, al oír la palabra, les daba fe. Hoy podemos, yo creo a mi apreciación, que podemos ampliarlo un poco más.
Si bien podemos oír la palabra de lo que nos enseñan nuestros padres, también podemos oír la palabra de las redes sociales, de las transmisiones, de las prédicas que gracias a la misericordia del Señor aún existen en YouTube, en Facebook, aún este sistema mundial no lo baja de ahí, entonces podemos escucharlo, pero también podemos estudiarlo. Pero también podemos leerlo en la palabra, en los libros que el Señor ha dado, temas específicos a autores para que puedan desarrollar libros, para que puedan desarrollar devocionales, a veces en un simple consejo también que nos pueden dar nuestros líderes, nuestros pastores, podemos hacer crecer esta fe de que el Señor tiene el control, esta fe de que el Señor quiere nuestro bienestar, ¿verdad? Aunque no significa que quiere lujos, sino que quiere nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar como seres humanos. Devolvernos ese bienestar que en algún momento tenía, ¿verdad?, Adán y Eva en el paraíso, y en nosotros se nos hace un poco más complejo, pero eso es, cuando oímos el buen consejo, cuando oímos la palabra del Señor en un consejo. Entonces, ¿por qué saco este punto? Porque a veces creemos que solamente ser parte de una comunidad de fe, que compartimos nuestra fe, es solamente escuchar una prédica. Pero va más allá de eso, va cuando compartimos con nuestros hermanos, cuando podemos conversar nuestros temas, nuestro testimonio, nuestros problemas, cuando nos acercamos a consejería pastoral, a consejería con nuestros líderes. Ahí también siempre tiene que ser el tema central Cristo, y eso también nos ayuda a nosotros poder hacer incrementar esta fe. Cuando tenemos problemas, sobre todo yo lo veo personalmente cuando los jóvenes comienzan a estar en la universidad, que empiezan con estos problemas de fe, de que por qué la fe no es compatible con la ciencia o con las humanidades, o en consejería los adolescentes cuando dicen quiero estudiar psicología pero me va a quitar mi fe, y es ahí donde tenemos que ir nosotros a través de la palabra, poder ayudarles a ellos a que esta fe permanezca. Pero también es tarea de cada uno de nosotros. Entonces, también es tarea de cada uno de nosotros poder oír la palabra, leerla, poder estar viviendo la palabra y permanecer en Cristo. Amén. Y también la palabra en Hebreos 11:6 habla de por qué es importante tener fe. Dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que si no tenemos fe, nunca vamos a agradar al Señor, porque nunca vamos a creer en Él. Esa es la base de la fe, creer que existe un Dios, creer que hay algo mayor a nosotros y que ese Dios, creador de todo, que es nuestro Padre, y que aparte Él... que les da recompensa a los que le buscan de todo corazón, porque sabemos que Dios es un Dios Padre, un Dios bueno, y que tiene cuidado de sus hijos. También habla la palabra. Bueno, la palabra también dice que tenemos que ser como niños, y los niños generalmente creen a ciegas las cosas. Los niños a cierta edad, el papá o la mamá le dice algo y los niños lo creen. Y ellos lo cuentan porque se lo dijo su papá, porque se lo dijo su mamá. Entonces la palabra nos dice que tenemos que ser como niños también. Y yo recordaba cuando nosotros éramos cristianos, cuando recién estábamos en el Señor. Como cuando éramos cristianos. O sea, cuando recién llegamos a Cristo, perdón. Yo me acuerdo que tú te enfermaste fuertemente. Yo me acuerdo que tú tenías terciana y te levantabas de la cama. Y me acuerdo que yo estaba desesperada porque tú no te enfermabas nunca, y cuando te enfermabas te venía esas cosas como esos resfriados muy fuertes. Y yo me acuerdo que yo le digo a la Javiera, porque la Javiera era chiquitita, y me acuerdo que yo le digo, orémosle al papá y pongámosle la manito y oremos por él, porque ya estábamos desesperados. Tú no querías ir a médico, estaba todo lejos, en ese tiempo no teníamos vehículo, no teníamos tampoco el dinero para tomar un taxi, nada. Entonces nosotros nos aferramos a Dios. Me acuerdo que yo creo que si llevábamos un par de meses era mucho en la congregación,
y me acuerdo que la Javiera fue y te colocó la mano en la frente. Y me acuerdo que dijo, en el nombre de Jesús, ya no eres, papá. Una cosa así. Porque ni siquiera hablaba bien, si era muy chiquitita, tenía como 4 años. Y el Mauricio se le fue la fiebre, no sé si te acuerdas. Sí. Se te fue la fiebre, se te fue esos calofríos que tenía, que de repente transpiraba, después tenías mucho frío, se te fue el dolor de garganta y todo. Entonces, ella oró con tanta fe a Dios y declarando que su papá iba a ser sano, que Dios usó a Javiera para sanar a Mauricio. Entonces de repente, por eso se me venía al espíritu el recuerdo de que nosotros muchas veces cuando oramos tenemos que ser como niños. Yo siempre les digo a la hermana de la congregación, yo le digo, yo soy una de las mujeres que le tira la túnica a Jesucristo hasta que Jesucristo se da cuenta y me dice, ya, ¿qué quieres? Como que me escucha. Y así logré pedirle permiso para salir de mi casa a trabajar, después para estudiar, tanto que le tiro la túnica al Señor, que el Señor al final me escucha. Entonces eso es, ¿a qué le estoy orando? Si yo sé que le estoy orando a un Dios vivo, a un Dios real, a lo mejor se puede tardar un tiempo, pero sé que mi oración va a tener respuesta. Por ejemplo, esas mujeres que van a la iglesia solas y que sus maridos no lo acompañan. Pero si yo tengo fe y sé que yo soy de buen testimonio en mi casa, soy un buen testimonio para mi esposo, para mis hijas, para mis hijos, yo sé que tarde o temprano mi fe va a dar resultado. Yo sé que si mi hija se alejó del cristianismo y yo oro y yo ayuno y yo intercedo adelante del Padre por ella, yo sé que tarde o temprano mi hija va a volver a los caminos del Señor. Porque sé que Dios es un Dios que trabaja en familia, trabaja en generaciones. Entonces tengo que creer la palabra y hacer viva la palabra en mí. Creer lo que está escrito. La palabra dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo escogido de Dios, que somos la niña de sus ojos, que soy redimida por la sangre de Cristo. Cuando yo oro con esa fe, diciéndole, Señor, gracias, porque me hiciste redimida, porque me hiciste grande, porque me hiciste real sacerdocio, porque hiciste una nación santa conmigo, porque soy la niña de tus ojos, porque tú me perdonaste, porque tú me amaste primero, porque tú tuviste misericordia de mi vida. Gracias, Señor, gracias por lo que me das. Gracias por lo que tengo, gracias por mis hijas, gracias por tus bendiciones y estás creyendo, gracias por el trabajo que no tengo, pero sé que tú me lo vas a dar. Gracias, Amén. Señor, porque sé que mi esposo va a llegar a tus pies. Gracias, Señor, porque sé que mi esposo va a ser hijo tuyo y te va a servir, papá. Y cuando tú empiezas a dar vuelta a la oración, estás declarando algo que no ves, pero que estás declarándolo lo que está escrito en la palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Jesucristo fue al desierto y fue probado por el diablo, Jesús, siendo Dios mismo, le respondió con la palabra. No le dijo, ándate de aquí porque yo soy Dios, sino que le dijo, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, escrito está. Y él le declaró y le entregó la escritura, y con la escritura él peleó la batalla y él salió vencedor por la escritura. Amén. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, con la escritura dar vuelta a nuestras circunstancias. No creer en una varita mágica, ni no creer que estamos tocando, yo voy a tocar un auto de 3 corridas de asiento y me voy a sentar en mi casa y Dios me lo va a dar. No, yo soy próspera porque Jesucristo murió por mí y me sentó en lugares celestiales, y yo soy hija del dueño del oro, de la plata y los metales preciosos. Pero ¿qué estoy haciendo yo para ganar esa bendición? Estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy bendiciendo. Si yo me entero que un vecino está pasando hambre,
no es cristiano, pero yo pesco algún pancito, un quesito, un jamón y toco su timbre y le digo, mire, Dios lo ama. Una bendición. Estoy bendiciendo, le estoy dando comida al huérfano, a la viuda, como dice la palabra. Me estoy preocupando de lo que está escrito. Mientras yo me preocupe de lo que está escrito y haga y cumpla lo que está escrito, bendiciones del cielo me van a llegar y me van a multiplicar. Yo, no es que a lo mejor es muy yo que lo diga, pero yo siempre bendigo, yo siempre doy. Yo siempre doy. Me han visto la cara muchas veces, no me han pagado la plata y todo lo que ustedes quieran. Pero yo de repente me pongo un pantalón y yo encuentro plata en mi bolsillo. Ahora yo saqué la ropa de verano, guardé la ropa de invierno y saqué la ropa de verano. Y yo encontré plata en un pantalón. Y esa plata me vino súper bien. Entonces la fe es eso. El declarar, el creer de que Dios está trabajando en mí. Entonces, el caminar la carrera de la fe. Amén. Entonces, mire, para terminar por lo menos esta parte, dice, la carrera de la fe, también está en Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Amén. Y es la carrera que tenemos que correr nosotros, creyendo que Él ya pagó todo, pero que nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y como decía Javiera, la palabra de Dios es el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra. Romanos 10:17 nos dice exactamente, para no parafrasear, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo preguntaba recién, ¿cómo aumentar la fe? Y esa es la forma de aumentar la fe, oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es oír la palabra de Dios? No es más que leer la palabra de Dios. O sea, usted me puede decir, pero pastor, está diciendo oír, no leer. Sí, pero recuerden una cosa que dijo Javiera que fue muy importante. En aquellos tiempos, cuando se escribió esto, la tradición bíblica, ¿no es cierto?, era traspasada de boca en boca. Por lo tanto, en ese tiempo era el oír. Hoy día es estudia la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que entender el contexto. Y la hermana Inés dice algo bien sabio, dice, bien nos dice el Padre que sin fe es imposible agradarle, debido a que en nuestro proceso estamos solo con Él. Como dice la pastora, hay momentos que solo Él puede ayudar. Y es verdad. O sea, ¿por qué tomo esto que dice el hermano Inés? Porque la palabra nos dice esto, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿por qué? Porque es lo mismo que nosotros como padres, ¿no es cierto?, con nuestros hijos. Si nuestros hijos pierden la confianza en uno, ya la familia se quiebra. Así de simple. ¿No es cierto? Si nosotros perdemos la confianza en Dios, llamémoslo la fe en Dios, ya no hay familia, porque ya no confiamos en Él. Ese es el problema, que nosotros confiamos más en nosotros mismos. Y las corrientes humanistas nos hacen pensar de que en nosotros está la fe, pero la fe en nosotros, que en nosotros hay una convicción, que en nosotros está la fuerza, que tú puedes, que dale, que échale para adelante, porque tú puedes, porque tú eres poderoso, porque tú tienes la herramienta. Pero nosotros los cristianos sabemos que dependemos de Dios, que no son nuestras fuerzas, que no son nuestro trabajo, que el apóstol Pablo decía, todo lo que tengo lo tengo por basura. Y el apóstol Pablo era un maestro de la palabra.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él tomó lo que recibió de Dios, que es la fe. Entonces, por eso yo decía recién, ¿cómo aumentamos la fe? Leyendo la palabra de Dios, estudiando, porque de esa manera alimento mi espíritu y eso aumenta mi fe para poder confiar en Dios. No se trata de tener confianza en uno mismo. Aquellos que andan declarando, como decía la pastora, ¿no es cierto?, que ese auto de 3 corridas de asiento Dios me lo va a dar en el nombre de Jesús. Lo estoy tratando como un genio en la lámpara. Lo estoy tratando, ¿no es cierto?, como que Él tiene que obedecerme a mí y soy yo el que tiene que obedecer a Él. El tema es que yo tengo que creer lo que Él dice, yo tengo que creer lo que Él me dijo, yo tengo que creer lo que Él está pensando, lo que está hablando. ¿Y qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está hablando? La Biblia. Ahí está. Eso es la fe. No es andar declarando, porque cuando yo ando declarando que ese vehículo es mío, que esa casa es mía, estoy confiando en mi fuerza, estoy confiando en mi boca. No en lo que Dios quiere. Dios me ha dicho que ese vehículo es mío. Dios me ha dicho que esa casa es mía. Dios me ha dicho que esa situación va a ser esto. En lo que Dios pone. Tú puedes tener don de sanidad, tú puedes tener don de milagro, tú puedes tener muchas cosas, pero si Dios no lo hace, nada puedes hacer. Nada puedes hacer, porque tú solamente eres un instrumento en las manos de Dios. Por eso, para creer, para tener fe, tenemos que conocer al creador de la fe, que es nuestro Dios. Amén. Sabes que mientras tú decías eso, Mauricio, Pastor Mauricio, yo me acordaba cuando el Señor nos entregó nuestra casa en sueño. Cuando vinieron unos hermanos Rocha a un retiro, a un seminario, los pastores nos pidieron que fuéramos y nosotros fuimos porque los pastores dijeron, hermano Mauricio, hermana Mónica, queremos que estén en ese seminario, y nosotros obedecimos y fuimos. Y en un momento estos hermanos dijeron: todo matrimonio que esté acá y no tenga casa, por favor pase adelante. Y me acuerdo que nosotros pasamos adelante para que oraran por nosotros, y Dios nos muestra nuestra casa, a ti te lo muestra por dentro y Dios me muestra la casa por fuera. Y Dios me traía a memoria eso, porque para que ustedes vean que nosotros somos de carne y hueso, y que todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es para la gloria y honra de Dios, y porque nadie nos ha regalado nada, Él siempre nos ha respaldado. Y la verdad es que Dios me muestra la casa por fuera y a mi esposo le muestra la casa por dentro, y nosotros no teníamos ni un peso. Teníamos 3 hijas ya, deuda y muchas cosas, y no había ninguna posibilidad de crédito, de nada. Pero empezamos a decirle: Señor, tú nos mostraste la casa, en tu tiempo será. Igual como mamá de 3 hijas arrendando, yo me entré a desesperar. Yo siempre he peleado con Dios, ahora no tanto, pero antes sí, guerreaba con Él y decía: pero mira, está escrito y tú no respondes y no sé qué y todo. Pero yo le decía: Señor, son 3 hijas, mira todo lo que pagamos en arriendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y todo eso. Y me acuerdo que siempre nosotros íbamos a ver casa y decíamos: esta no es, porque Dios no es la casa que Dios nos mostró. Hermana amada, pasaron 11 años. 11 años. Y cuando fue el momento, Dios nos trajo a nuestra casa y vimos muchas casas, pero la última fue la casa que Dios las tenía para nosotros. Porque Dios dijo: mira, me dijo: mírala. Y yo la vi tal cual como Él me lo mostró en visión, y tal cual como mi esposo Dios se la mostró en visión. Y Dios en ese momento hizo algo maravilloso con el banco, nos dieron el crédito y estamos viviendo para la gloria y honra de Dios. Cumplimos 16 años viviendo en esta casa, en la casa que Dios mostró, pero nos demoramos 11 años. Se demoró 11 años que esa profecía que nos soltaron, unos hermanos en Cristo, fuera efectiva. Entonces algunos pueden decir: es que pastores, a lo mejor le faltó la fe antes. A lo mejor no, los tiempos de Dios son perfectos, y cuando son de Dios, las cosas se dan solas. Entonces, estamos viviendo 16 años en un lugar, gracias a Dios, agradable, tranquilo, hermoso, y estamos bien. Y Dios nos ha guardado siempre.
acá robaron, cuando recién nos cambiamos de casa, robaron, asaltaron y muchas cosas, y Dios siempre nos ha guardado, porque cuando son las cosas de Dios, Dios guarda a sus hijos, Dios protege a sus hijos, y la bendición de Dios y la cobertura de Dios es perpetua, es para siempre, pero es cuando es la voluntad perfecta de Dios. Entonces yo le doy el testimonio para que ustedes vean que nosotros mismos esperamos 11 años para que la promesa de Dios se cumpla, y se cumplió, y lo creímos, y estamos acá por fe. Y Dios nos ha respaldado estos 16 años para poder pagar un dividendo, para poder vivir, gracias a Dios, cómodamente. Y toda honra y toda gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Nos están pidiendo oración. La hermana Eugenia dice: amén, así es Dios, fiel, todo tiene su tiempo, y Dios responde si tenemos fe, solo agradecer por el milagro. Seguimos pidiendo por un milagro en la vida de mi tío Arturo Guzmán. Está postrado por un accidente vascular. Los médicos dicen que puede morir, pero agradecida porque declaramos que no será de muerte. Aún en este tiempo nuestros ojos verán milagros. Así es, Eugenia, nosotros lo creemos, vamos a estar orando. Bueno, ahí te dejamos un mensaje que lo vamos a agregar a nuestra lista de oración. La hermana José le dice: me alegro, tía, verla bien, Dios le bendiga, qué lindas sus hijas. Sí, son hermosas. Sí, la tía Más abajo Eugenia igual pide oración por ella. Así Sí, que lo dice: vamos pido a- sus oraciones por mi vida, por dolor torácico, a veces se inflama. Dice que es síndrome costocontritis, pero yo sé que tengo un Dios sanador, por sus llagas fuimos curados. Así es, Eugenia, así es, así es. Así que vamos a estar orando por todas estas peticiones, las vamos a agregar a nuestra lista de oración. Acostumbramos distribuirla a la congregación para que todos estemos orando unos por otros, ¿eh? Así que lo vamos a anotar. Yo, Eugenia, terminando el programa, te voy a llamar por teléfono y voy a orar por ti por teléfono, amén, por tu dolor torácico que dices que tienes, y también por tu tío, amén. Me comprometo adelante del Señor a hacerlo, y aparte de eso, como dice el pastor Mauricio y Javiera, lo vamos a anotar en nuestro cuaderno de peticiones, y vamos a estar orando por esa petición, amén. Amén, así es. Que estaba abriendo aquí en las peticiones. Violeta dice: saludos, ¿cómo llegaron con los cuadritos? Ah, muy bien. Aquí fascinado con los cuadritos. Estamos viendo dónde los ponemos. Voy aquí a anotar Arturo Guzmán, postrado por un accidente vascular. Que aquí estoy guardando esto para que no se nos olvide. La verdad es que, bueno, el pastor está ocupado ahí, pero nosotros venimos de hacer visitas matrimoniales, familiares, y llegamos corriendo a armar todo, y por eso nos atrasamos un ratito en realidad. Y fuimos a ver a Violeta con Víctor, y la verdad es que Víctor pinta con los dedos y hace unos cuadros preciosos, y la verdad es que mientras conversábamos él sintió hacernos un regalito, y nos hace unos cuadros más o menos como un celular, pintado a mano, a dedo, con el dedo, literalmente con el dedo, y uno es la luna y el otro es el sol, y lo trajimos de regalo, y la verdad es que ha sido el mejor regalo que nos han hecho en mucho tiempo. Así que bendecimos tus manos, Víctor, le damos la gloria y la honra al Señor, y sabemos que el Señor tiene grandes bendiciones para ustedes preparados, porque el Señor los quiere como hijos, amén. Así que la honra y la gloria al Señor por el trabajo que está haciendo el Señor con ustedes, y sabemos que el Señor va a hacer mucho más. También quiero decir algo que la tía Jocelyn me dice acá. Me dice: así es, tía Ami, igual pasó cuando me entregaron mi casita. Dios me trajo a mi hogar, Dios lo dio, este lugar es muy tranquilo,
y Dios lo ha guardado siempre. Gracias, papito Dios, dice ella. La verdad es que sí. Bueno, la Jocelyn es una tía que yo conocí en el colegio donde trabajaba, y ha sido un placer trabajar con su vida también. Y la verdad es que ella me dice tía porque en los colegios todos nos decimos así de respeto y de cariño. Pero también me dice pastora, tía Mónica. No importa cómo me diga, lo importante es lo que Dios está haciendo en su vida. Y ella también tuvo fe, porque ella pidió oración por su nieto. El Señor le sanó el nieto antes de tiempo, fue dado de alta, está en su casita sin máquina y está dado de alta ya hace meses. Le habían dicho que para octubre, noviembre, y el Señor antes del 15 de agosto el niño estaba dado de alta y ahora está sin ninguna máquina, para la honra y la gloria de Dios. Y ella lleva como 3 o 4 meses sin fumar, que también ella pidió oración para dejar de fumar, y lleva ya 3 o 4 meses sin fumar también, para la gloria y honra de Dios. Y eso es fe y es milagro. Amén. Amén. Así es. Bueno, hoy día, ¿qué entendimos? Hoy día entendimos que los cristianos nos movemos por fe, no por convicciones humanas. No nos movemos por lo que nosotros vemos, sino por lo que no vemos, ¿no es cierto? Por eso vamos a la iglesia, por eso cantamos, por eso adoramos, por eso tenemos un Dios vivo, que aunque no lo vemos, pero sabemos que está porque lo sentimos, ¿no es cierto? Y que la fe tiene que ser el mover de nosotros. Y esa fe viene por el oír, el estudiar la palabra, el estar constantemente leyéndola, preguntando. Para eso están los pastores, para que usted pregunte, y a lo mejor el pastor no va a tener idea y va a tener que averiguar, y él también se va a alimentar, y así vamos a crecer todos juntos. Amén. Amén. Bueno, el tiempo pasa volando. Le damos las gracias a todos los que han estado participando, los que han mandado sus mensajitos. Les recordamos que mañana tenemos nuestro culto a las 11 de la mañana. 11 en punto, por favor, no se quede dormido, ¿ya? Porque vamos a hacer un culto unido, junto con los pastores Gabriel y Andrea, del ministerio Fuego de lo Alto. Ya, vamos a hacer un junto, y ellos parten a las 11, pero parten a las 11 en punto. Así que nosotros también vamos a partir a las 11 en punto. Va a ser por Facebook Live, por este mismo canal, para que no se lo pierda. Amén. A las 11 de la mañana vamos a comenzar ese culto, ya preparándonos ya para comenzar a volver a las reuniones físicas, presenciales, ¿no es cierto? Pero no vamos a perder estos canales porque han sido de bastante bendición. Así que los días sábados vamos a seguir transmitiendo, haciendo estos conversatorios, pero mañana, recuerden, a las 11 de la mañana vamos a estar transmitiendo. Lo que pasa es que quiero leer algo que escribe acá la hermana Eugenia, que dice que es para la gloria y honra de Dios. Dice: agradezco sus oraciones, porque ustedes, pastores, oraron por un problema con mi vecina. La pastora Mónica dijo que en septiembre esto se solucionaba, y gracias a Dios, muy contenta, ahora puedo disfrutar del hogar que Dios me dio, un testimonio de que Dios responde en su tiempo. Muchas bendiciones, pastores. Agradezco a Dios por habernos puesto en mi camino. Qué maravilloso. La verdad es que, sinceramente, no es vanagloria, no es soberbia, no es nada. Pero puedo darle la gloria y la honra a Dios. Porque la hermana Eugenia llegó por un seminario que hicimos con una hija espiritual, que es la Luis Ángela, y ella tenía serios problemas con una vecina, muy serios problemas. El diablo usaba a esa mujer para quitarle la paz de una forma tremenda, no solamente a ella, sino que a la familia entera. Estuvimos clamando, llorando, y Dios me entregó una palabra y yo se la entregué a ella, y Dios respondió. Y eso es fe. Ella no puso la fe en mí, sino que la puso en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros pasamos batalla,
damos guerra espiritual, pasamos pruebas, lloramos en la prueba, nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, sentimos muchas veces que Dios no está en el asunto, sentimos que Dios nos ha dejado. Como decía el pastor Mauricio, sentimos como que estamos en la barca y estamos solas, estamos a punto de hundirnos. Pero la verdad es que Dios no ha salido de la barca, Dios está ahí, Dios está calmando las aguas. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan ensimismados en el problema que no vemos que Dios está trabajando, que Dios está calmando las aguas, que Dios está trayendo sanidad, que Dios está trayendo liberación, que Dios está trayendo perdón, que Dios está restaurando todas las áreas de nuestra vida. Vemos la tormenta más de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y cuando esperamos los tiempos de Dios y le creemos al Dios que le servimos, Dios hace. Y Dios siempre respalda a sus profetas, Dios siempre respalda a sus hijos, Dios siempre respalda a sus pastores, a sus ministros. Entonces toda la gloria y toda la honra para Él, toda la gloria. Y qué rico saber que somos de bendición, qué rico saber que en esta tierra estamos siendo de bendición, hermana Eugenia. Y le doy la honra y la gloria a Dios porque esto anima nuestras vidas, anima nuestra vida pastoral. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén, claro que sí, aumenta, de hecho aumenta nuestra fe, nuestra propia fe, porque Amén. vemos que Dios respalda, ¿no es cierto? Dios no hace lo que uno quiere, Dios respalda lo que Él está provocando a través de uno, ¿no es Amén. cierto? Y uno a Dios le pide, uno a Dios le ruega, le suplica, le implora, dice la palabra. Y Dios mueve su mano conforme al corazón de uno, Amén. ¿no es cierto? Bueno, eso es. Mauricio, te estaba ¿Qué? saludando. Sí, desde Arica, la tía Chicha con el tío Mauricio me estaban saludando, así que muchos saludos, gracias a los que nos comentaron, a Sí. los que ahí Belén, la hermana Inés, todos los que nos estuvieron comentando, hermana Jocelyn, Eugenia, todos, así que muchas gracias. Si es que quieren conectarse mañana, nos hablan por interno y nos estamos viendo entonces el próximo sábado. Así es. La Bueno. hermana Belén, perdón amor, la hermana Belén dice que, dice un comentario, el Señor también me dijo que me daría mi casa, pero sé que los tiempos de Dios son perfectos. Mi hijo soñó que lo fuimos a vivir a una casa nueva y que era un departamento. Amén, aleluya. Amén. Le damos gloria y honra de Dios por ese cumplimiento que cuando sea será perfecto y será el mejor departamento, hermana amada. Pero se me venía a la cabeza que cuando tenemos fe, tenemos que movernos en la fe. Hay algo que antes de irnos, lo que pasa es que la pastora Mónica había dicho algo importante. La fe es, en el fondo, como conclusión, hacer viva la palabra de Dios en ti. Eso es la fe. La fe no es creer que me voy a comprar auto, me voy a comprar casa, no es eso la fe. La fe es activar la palabra de Dios en tu vida. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Por lo tanto, la casa, el vehículo, la salud, todo lo que te puedas imaginar viene de añadidura. Amén. Pero cuando Dios te habla, muévete con fe. Eso es lo que quiere decir. Noé se movió con fe. Construyó esa media arca donde todo el mundo se reía de él. Pero él estaba con la convicción de que no importa quién se estuviera riendo, él sabía que Dios estaba en el asunto. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, te prospere, te sane, te dé tu casa, te dé tu vehículo, porque creemos por fe, nos Amén. movemos por fe. Amén. Así que nos estamos viendo el próximo sábado a las 21 horas, mañana por Facebook Live también, el culto, ¿no es cierto?, unido a las 11 de la mañana para que estés pendiente, pon tu despertador, levántate temprano, aprovecha que es por Facebook.
Los días martes, recuerden, reunión de varones, 21 horas. Los días miércoles, 21 a 30 horas, reunión de varonas. Si tú quieres participar, avísanos para mandarte el link y tú te puedas conectar y aprender más de la palabra de Dios. Y los días jueves, 19 horas, adolescentes. Ya estamos comenzando con los adolescentes, porque por gracia de Dios han llegado ya más de uno, así que se hace necesario tener su espacio especial para ellos. Amén. Así que los días jueves, 19 horas, adolescentes. Los días viernes, 19:30 horas, jóvenes. El mismo día viernes, 21 horas, transmisión especial para mujeres. Amén. Esos son nuestros horarios. Dios te rebendiga, te guarde. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos despedimos. Chao, 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 bendición.